Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, Bueno, no, es que no, ahorita como que no me estaban escuchando, ¿cómo están? muy bien, Bueno, profe. ¿Y usted? bien. Jaime, yo ya te dejé como host del espacio. No sé, mírate la lista de participantes, cualquiera de tus compañeros, y le hacen los punticos suspensivos, te debería salir la opción como de hacer co-host. Sí, sí me sale. Listo, entonces le das que creo que todavía no se han conectado los expositores, entonces apenas se conecten, pues yo le avisé a mi grupo que yo llegaba a las 12:10 para tratar de ayudarte. Entonces, si salga o algo, sería así. Lo buscas en la lista y le das clic derecho para hacerlo co-host. Listo, profe, dale. Listo. Bueno, muchachos, ¿cómo están todos? Esperemos unos minuticos. Bueno, creo que Mauricio ya se nos unió. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Vamos a dar unos minuticos a ver si llegan, pues que lleguen más compañeritos. Mientras tanto, eh, espérate que ya te me bajaste en la lista. Ya te hicieron co-host para que puedas ¿cómo es? Presentar y todo eso. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios. Entonces la idea es, Jaime, que hagamos también a Sebastián co-host por si pues entre ellos necesitan proyectar. Y bueno, nada, entonces yo voy a aprovechar y voy a darle como apertura al espacio, muchachos. Permítanme, yo prendo la cámara. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Bueno, la idea es que hoy también nos acompaña Sebastián Mejía y Mauricio de la empresa Rockwell Automation. Ellos vienen apoyándonos en la fábrica escuela con algunos talleres que teníamos, con unos como parte del onboarding y otros como el de hoy, que surgieron pues porque veíamos como muy importante profundizar un poquito en el tema de AWS con GitHub Actions, pues dado que la estrategia de despliegue está prevista de esa manera, ¿cierto? Entonces, el taller de hoy está dirigido principalmente a ingeniería web, está dirigido eh, también pues a algunos estudiantes de arquitectura y bueno, en general siempre la promocionamos ahí en la fábrica para que todos los que podamos estar pues nos unamos, ¿cierto? Entonces, nada, yo los dejo con Sebastián y con Mauricio. La semana pasada, para quienes no nos pudieron acompañar, hubo como una fundamentación previa y los muchachos nos compartieron pues información sobre los fundamentos de Cloud y AWS para pues ya luego llegar aquí a hablar de particularmente de cómo hacer esa interacción entre GitHub, usando GitHub Actions y AWS. Entonces, nada, la invitación es que los que no pudimos estar la semana pasada por la razón que haya sido, eh, la grabación está en la lista pues que tenemos ahí publicada en el Teams de todas las grabaciones que hay, pues de todos los talleres que hemos hecho. Hay una lista que tienen los monitores disponibilizada ahí y ustedes entran y está la grabación. De todas maneras, yo enseguida, en un ratico que termine clase, le escribo a los estudiantes, a los monitores, para que por favor actualicemos con prioridad la grabación de la semana pasada para que los que deseen verla lo puedan hacer. Vale. Nada, entonces, bienvenidos Sebastián y Mauricio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dale, Catalina. Muchas gracias. Listo. Yo los dejo entonces que me voy a dictar clase y bueno, también los dejo en compañía, no les conté, de Jaime, que él hace parte del equipo de monitores pues de la fábrica y nos va a estar acompañando pues también por si alguna cosa, él tiene también contacto conmigo directo por si algún, pues alguna dificultad, él me escribe por WhatsApp o algo, listo.
Los dejo entonces. Muchísimas gracias. Gracias. Que estén Vale, bien. gracias. Igual, Igualmente. bueno, yo creo que hay buen aforo hoy, entonces no sé, Seba, si empezamos. Si quieres ahí compartiendo. Sí, sí, Vamos yo creo como- que hoy sí podemos arrancar un poquito más rápido. Ujú, Dame un segundo. dale, Listo. listo. Ok, estamos. Bueno, entonces, como les comentaba Catalina, buenas tardes para todos. Ya es como la tercera sesión que tenemos acá en Fábrica de Software de la Universidad de Antioquia. Nosotros somos de Rockwell Automation. Rockwell Automation es una empresa pues dedicada a la automatización industrial con casa matriz en Milwaukee, Estados Unidos. Dale, Sebas. Em, Nosotros somos, pues mi nombre es Mauricio Espina, soy ingeniero informático de información, tengo casi 5 años en la industria de TI, trabajando en el área de DevOps, Cloud, me he desempeñado como ingeniero DevOps, ingeniero Cloud, arquitecto Cloud en empresas con rubros en banca, aviación, automatización industrial, tecnología, entre otras, y mi compañero Sebastián, go ahead, Sebas, ahí si Bueno, quieres. yo soy ingeniero de sistemas. Claro, tengo como 4 años de experiencia trabajando en la industria del TI, con temas de nube, de DevOps, de desarrollo de software, de business intelligence, en diferentes eh, áreas de negocio, por así decirlo, empresas dedicadas a finanzas, a automación industrial, retail, etcétera, etcétera. Bien, Listo. gracias. Dale, Sebas, porfa. Listo. Entonces, a ver, para empezar, como el tema de hoy, que lo va a empezar Sebas, es como importante mencionar que en las sesiones que hemos tenido ya hemos visto como dos temas importantes, que en cierta manera son prerequisito de lo que vamos a ver hoy. Em, Inicialmente vimos el tema de Git, vimos GitHub también, como cómo clonar un repositorio y demás. Y vimos como una introducción a qué es la nube. Vimos como las características de la nube, sus regiones, los service models y demás. Y adicional, pues nos enfocamos como en Amazon Web Service, AWS, que es como la nube que tiene el alcance en fábrica de software para ustedes. La idea de hoy es hacer como una sesión ya en donde converjan estas dos sesiones que vimos anteriormente y pues va a ser como un poco más pragmática que teórica. Entonces, dale, dale, Sebas. Listo. Bueno, como pues estaba diciendo Mauricio, pues sí tenemos que tener un poquito en cuenta los temas previos. Pero bueno, hoy lo primero que lo que nos trae aquí a esta sesión es el tema de GitHub Actions. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es GitHub Actions, ¿cierto? Entonces, GitHub Actions no es más que un servicio de automatización del flujo de trabajo que nos proporciona GitHub en su plataforma, ¿cierto? Es la plataforma de alojamiento de código y de repositorios que ya pues la miramos en la primera sesión, ¿cierto? Entonces, GitHub Actions nos permite a nosotros como desarrolladores automatizar tareas y procesos de nuestro flujo de desarrollo de software directamente desde nuestro repositorio en GitHub, ¿sí? No tenemos que recurrir a otras herramientas, sino que lo podemos hacer con esta sola. Actions principalmente, pues como les comenté, se utiliza para crear flujos de trabajo personalizados que pueden lanzarse, dispararse o desencadenarse de manera automática, respondiendo a ciertos eventos o ciertas situaciones que sucedan con nuestro código o con nuestro proyecto. GitHub Actions tiene algunas características y usos comunes. Entre los cuales incluye la automatización de pruebas y construcción de artefactos o imágenes. Esto hace referencia a que nosotros podemos construir flujos de trabajo o workflows eh, para ejecutar nuestras pruebas de código de manera automática en cualquier momento en que se introduzca un nuevo cambio a nuestro código fuente. ¿Sí?
Así garantiza que nuestro código siempre va a cumplir con nuestros estándares de calidad y estándares eh, antes de fusionarlo, llevarlo a un ambiente productivo. De igual manera, pues nosotros también podemos automatizar la creación o construcción de artefactos o imágenes de contenedores, por así, en estos flujos de trabajo automáticos de GitHub. Esto mediante una serie de, ¿cómo lo llamamos? Componentes que vamos a ver un poquito más adelante dentro de esos flujos de trabajo. Otro uso común o característica de GitHub Actions incluye lo que es el CI/CD o la implementación de entrega continua, despliegue continuo e integración continua, ¿cierto? Actions nos facilita esa construcción de esos pipelines, esas automatizaciones. Antes de avanzar, ya que introducimos un concepto nuevo, pues vamos a definir qué es CI/CD, esa vaina, de dónde sale, con qué se come, a qué horas y para qué sirve. El CI/CD, como lo vemos aquí un poquito en la imagen, que está un poquito chiquita, es un conjunto de prácticas y principios que utilizamos en el desarrollo de software para manejar la calidad, la velocidad, la confiabilidad y la entrega de nuestro producto a nuestros usuarios finales. CI/CD significa integración continua y entrega continua, pero hay dos cosas. Hay dos CDs dentro de esto. Una es la entrega continua o el Continuous Integration y la otra es el Continuous Delivery. Continuous Integration, que es integración continua, y el Continuous Delivery, que sería esa entrega continua. Hay diferencias entre esos dos, ya vamos a ver cuáles son. Pero esencialmente un flujo de trabajo se compone de eso. Una parte de integración continua y una parte de despliegue o entrega continua. ¿Sí? Listo. Arranquemos a definir qué es el CI, qué es esa integración continua. La integración continua, pues, es una práctica que tenemos los desarrolladores o que tienen los desarrolladores para integrar nuestro código en un único repositorio compartido. ¿Sí? Es esa forma de hacerlo de manera automática y frecuente. Por lo general, estas integraciones continuas se hacen varias veces al día, si no hay como un número estándar de cuántas veces se pueden hacer. Eso ya depende de la cantidad de cambios que se vayan introduciendo. Entonces, cada vez que yo voy a realizar una integración, ¿sí? Lo que pasa es que se ejecuta automáticamente una serie de pruebas que ya tengo yo previamente automatizadas para verificar que los cambios no hayan roto ninguna parte de nuestro software existente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí que dice test, que está el code, el build y el test. Son esas primeras fases de esa integración continua en la que hace eso. ¿Sí? El objetivo principal del CI es identificar y solucionar problemas de integración lo antes posible, ¿sí? Y que nos ayude a reducir errores en nuestros ambientes productivos o preproductivos y solucionar conflictos de código, lo que nos va a asegurar que nuestro software siempre va a estar en un estado funcional en todo momento. Listo. Pasemos a lo siguiente, al CI. Vamos a definir el primero de los dos, que sería la entrega continua. ¿Sí? La entrega continua, pues no es más que una extensión del CI como para terminar este flujo que ustedes ven aquí, que es como un infinito, ¿cierto? Y se centra básicamente en automatizar el proceso de entrega del software a nuestros ambientes, ya sea de prueba, preproducción, producción, desarrollo, etcétera, etcétera. La cantidad de ambientes que tengamos. Entonces, ese es el objetivo de la entrega continua. Entonces, una vez que nosotros tengamos nuestro código, aquí veo una pregunta o algo en el chat. No. Una vez que nosotros tengamos nuestro código que haya pasado con éxito en la parte de integración continua, o sea, que ya en las pruebas todo funcionó correctamente, lo que se puede implementar es un entorno de pruebas o de preproducción sin una intervención manual adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que hacemos con el CD, con la entrega continua, es pasar directamente nuestro código a nuestros ambientes para que estén disponibles, ya sea para nuestro equipo de testers, para nuestro equipo de desarrolladores internos, para que ellos prueben cómo quedó la aplicación, o pasarlo a nuestro ambiente productivo para que nuestros clientes finales pues accedan a él
a esos cambios nuevos que estamos introduciendo. El objetivo pues, es garantizar que el software sea desplegado de manera consistente y de manera confiable. ¿Por qué de manera consistente y de manera confiable? Porque automatizando nuestros procesos de despliegue, lo que hacemos es reducir, o bueno, reducir más que reducir, es eliminar el tema del error humano en cuanto hacemos despliegues. ¿Sí? Porque anteriormente, antes del lo que fuera el CI/CD, lo que se hacía pues, era una serie de scripts e instalaciones en servidores de manera manual. Lo que podía pasar ahí es que podíamos equivocarnos en algún valor, en algún dato, en el ambiente y pues desplegar, ¿no? Posiblemente desplegar versiones que no eran donde no deberían estar. Entonces aquí lo que hacemos es reducirlo de manera drástica porque ya está automatizado. Entonces por eso se maneja de manera consistente y confiable. Eh, y pues permite que los equipos de desarrollo entreguen nuevas características de manera mucho más rápida y al entregar maneras de características de manera mucho más rápida y tener una interacción con el cliente más rápida, lo que podemos hacer es mejorar nuestro software, corregir errores que de pronto no hayamos visto en la parte de integración continua, ¿sí? Errores que de pronto salen al momento de utilizar una interfaz o utilizar algún componente de la aplicación y hacerlo de manera mucho más rápida y segura. El otro sí que falta sería esa implementación continua, ¿sí? Continuous Delivery, Continuous Deployment. Y este pues también es muy parecido al anterior CD, pero aquí hay un tema y es que uno de los pasos previos antes de que nuestro software o nuestro artefacto llegue a los ambientes, uno de esos pasos se tiene que ejecutar de manera manual. O sea, existe una intervención humana en ese proceso. Y se hace de esta forma, pues dependiendo de las características de nuestro software, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos que ejecutar algunas pruebas de integración, pues se pueden hacer de manera automática. Pero si necesitamos llegar a probar de manera manual nuestro software antes de hacerlo disponible para nuestros usuarios, pues ya no podríamos utilizar una implementación automática completa para ese despliegue. Tendremos que romper el ciclo en alguna parte y hacer esas pruebas de manera manual, esas pruebas de interfaz, esas pruebas de alguna funcionalidad que tengamos que hacer, ¿sí? Entonces, eh, eso también nos permite entregar de manera ágil nuestro código, claro, nuestro producto. ¿Por qué? Porque este proceso de CD que tiene esa intervención manual, lo que hace es automatizar toda la construcción de mis artefactos y subirlos a algún repositorio de artefactos, pero ya están ahí listos. Y en caso de que las pruebas sean positivas y que no haya ningún problema, estaría apto para desplegarse en nuestros ambientes. Y en resumen, lo que es el CI/CD es una práctica fundamental, sobre todo para el tema de equipos que trabajan con DevOps y desarrollo ágil, porque busca acelerar y automatizar la entrega del software y mejor, al tiempo que mejora su calidad y la confiabilidad del mismo. Cuando implementamos CI/CD, los equipos tienden a reducir el tiempo de desarrollo, minimizar errores y tener una respuesta mucho más ágil a las necesidades cambiantes de nuestros usuarios, ¿sí? Porque si entregamos más características rápidamente, pues podemos recibir un feedback mucho más rápido y corregir esas cosas que los usuarios no quieren o que de pronto les parece que sería mejor. Listo. Otra de las características de GitHub Actions, retomando el tema principal, es que la configuración de las tareas o de los flujos de trabajo se hace mediante archivos YAML, ¿sí? Eso facilita la definición de las tareas y las acciones que queremos automatizar en nuestro repositorio, porque el YAML como tal no es un lenguaje de programación, por así decirlo, muy complejo, ¿sí? Simplemente es un archivo que contiene las instrucciones precisas de manera declarativa de qué es lo que yo quiero que se haga en ese flujo de trabajo. Entonces, no hay que ser un gran experto en programación para crear un flujo de trabajo y así ejecutarlo de manera automática.
Listo. Esta capacidad de automatización que nos ofrece GitHub Actions mejora la eficiencia del desarrollo de software, claro, porque reduce esa intervención manual. ¿Sí? Tiene que ver mucho que ver con lo que es CI/CD. Reduce esa intervención manual y garantiza que los procesos sean realizados de manera coherente y confiable. Porque en GitHub Actions también podemos tener tema de notificaciones y comentarios automatizados en nuestros cambios, en nuestros pull requests, en nuestras peticiones de integración, etcétera, etcétera. Listo. Teniendo en claro ya un poquito qué es GitHub Actions, eh, vamos a avanzar a los conceptos. Por aquí, un segundo, me perdió el mouse. Listo. Vamos a avanzar en los conceptos básicos de GitHub Actions. Ya sabemos que es una muy poderosa herramienta para automatizar tareas dentro de nuestro flujo de trabajo de desarrollo del software. Listo. Ahora vamos a entrar a mirar qué conceptos o qué cosas me puedo encontrar cuando estoy trabajando con GitHub Actions, qué hay detrás de GitHub Actions, cómo funciona y qué elementos puedo utilizar para crear estos flujos de trabajo automáticos. Y el primero es el workflow. El workflow, pues, el flujo de trabajo como tal, pues me lo indica, es una serie de tareas que se ejecutan en respuesta a eventos específicos en el repositorio, ¿sí? Llámese un commit agregando nuevos cambios, llámese un merge entre ramas que mezcle los cambios, que los junte, etcétera, etcétera. Los flujos de trabajo, estos workflows, se definen en archivos YAML, como les comenté, y están alojados dentro del propio repositorio de código. ¿Sí? En el mismo repositorio que tengo no sé, mi Node.js, todo mi backend, pues tengo estos archivos YAML en una carpeta específica que tiene toda la configuración de estos flujos de trabajo automáticos. El segundo concepto básico de GitHub Actions que vamos a ver son el tema de los eventos o los events, ¿sí? Y son las acciones que ocurren dentro de nuestro repositorio que hacen que se desencadenen estos flujos de trabajo, ¿sí? Como les comentaba, pues puede ser una solicitud de mezclar cambios, un merge, un pull request, puede ser un cambio de código en alguna rama, o puede que yo programe una ejecución periódica de esos flujos de trabajo, que también se puede hacer. Si yo puedo definirle a los workflows, oiga, usted, yo quiero que usted corra todos los días a las 6 de la mañana, pues todos los días a las 6 de la mañana ese flujo de trabajo se va a ejecutar de manera automática. Listo. El siguiente concepto básico sería el tema de los actions, ¿sí? O las acciones, de ahí el nombre de GitHub Actions. Y esto pues es una unidad por así decirlo, una unidad de trabajo individual que existe dentro de los workflows, en las que las puedo pensar como pasos específicos que se ejecutan para la tarea final que yo quiero hacer con mi flujo de trabajo. Los actions me facilitan la vida en el tema de construcción de workflows porque ya hay muchos que vienen predefinidos. Entonces, digamos, si yo quiero que uno de mis pasos de mi flujo de trabajo sea construir un artefacto de Node, pues dentro de lo que es GitHub Actions existe algo que se llama el Marketplace. Y yo puedo buscar una action que ya tenga dentro de sus pasos la creación de este artefacto. Y yo simplemente le tengo que pasar algunos parámetros y pues eso lo va a realizar de manera automática. En caso de que yo no quiera hacerlo de manera, escribir de manera textual o manual, todas las instrucciones para construir mi artefacto, ¿sí? O para conectarme a algún servicio externo, para conectarme a mis ambientes. Por ejemplo, uno de sus actions puede ser uno que me facilite la conexión con un clúster de Kubernetes. Existe también. ¿Listo? Entonces, esos serían los actions. Ahora, los triggers o los disparadores, ¿sí? Los disparadores o los triggers están dentro de lo que son los eventos, ¿sí? Son unos eventos muy específicos que le indican al workflow que inician ese workflow de una manera u otra, ¿sí? Un workflow puede ser un cron job,
perdón, un trigger puede ser, por ejemplo, un cron job que me diga todos los días a las 6 de la mañana te vas a ejecutar. Un workflow puede ser un commit, perdón, un trigger puede ser un commit dentro de mi repositorio que diga, oiga, cada que haya un commit en esta rama, usted se va a ir a ejecutar este workflow, ¿cierto? Yo puedo configurar esos triggers para mi grupo de trabajo cuando ocurran algún push, algún pull request, alguna etiqueta de algún release. Y yo voy a crear una etiqueta de mi código. Pues, cuando yo la cree, pues se va a lanzar un pipeline, se va a lanzar un workflow, o incluso pues puedo personalizarlos mucho más dependiendo pues de las necesidades que yo tenga en ese momento. Otra de las cosas básicas que son muy importantes conocerlas es el tema de los runners. Aquí vamos a ahondar un poquito. Los runners es una instancia de máquina virtual. Es como un pequeño computadorcito que GitHub me presta o que yo puedo crear. ¿Sí? Porque hay dos tipos de runners. Vamos a definir cuáles son. En donde realmente se están ejecutando esos flujos de trabajo, ¿sí? Porque en alguna parte se tienen que ejecutar. Recordemos, pues, lo vimos en sesiones anteriores que nos contaba nuestro compañero Mauricio, GitHub es una herramienta que está en la nube, ¿cierto? Es, por así decirlo, una nube que simplemente me presta ese servicio. Entonces, cuando nosotros disparamos un flujo de trabajo, GitHub lo que hace es decir, oiga, usted que quiere correr un flujo de trabajo, venga y córralo en un runner específico o en una máquina virtual que yo le voy a prestar para que usted corra ese flujo de trabajo. Creo que hay un tema de costos ahí, dependiendo de la cantidad de runners que se necesiten y la especificidad de estos. No recuerdo muy bien. Esos runners, dependiendo de lo que yo necesite ejecutar, pues pueden ser de sistema operativo Unix, puede ser de sistema operativo Windows, pueden ser, no estoy seguro si existe alguno ya con Mac OS, pero pues dependiendo de lo que necesite, pues yo puedo elegir la versión de sistema operativo en el que yo necesito que corra ese flujo de trabajo o incluso esos pequeños pedacitos de mi flujo de trabajo, ¿cierto? Existen dos tipos de runners, ¿sí? Los primeros se llaman hosted y los segundos se llaman self-hosted. El nombre es muy diciente, pero básicamente lo que significan es los hosted son esos runners, esas máquinas virtuales que GitHub me presta bajo demanda para yo ejecutar mi flujo de trabajo, ¿sí? Una desventaja que pueda tener es que si en el momento de que yo vaya a ejecutar mi flujo de trabajo, mi workflow, mi pipeline, no hay algún runner disponible de GitHub, pues lo que entra es en un encolamiento y yo tendría que esperar a que GitHub tuviera alguno de esos runners disponible para que me lo preste y yo ejecutar mi tarea. Y el segundo son los self-hosted, en el que yo, como usuario de GitHub, creo y proveo una máquina virtual donde voy a ejecutar mis pipelines. Eso me brinda a mí una posibilidad mayor de personalización en cuanto a lo que es sistema operativo y paquetes que necesiten dentro de esa máquina virtual. Esas máquinas virtuales pueden ser, perdón, pueden ser computadores de manera local, de manera, pues sí, no recuerdo el nombre. Le pueden hacer de manera local o lo puedo hacer en nubes públicas, por ejemplo, puede ser una instancia de S2 en AWS, puede ser una virtual machine en Azure, etcétera, etcétera. Y pues incurrir en un tema de costos, no por parte de GitHub, sino por parte de ese proveedor donde estoy creando esa máquina virtual. ¿Sí? Porque digamos, estoy creando instancias en AWS. Si yo creo instancias que estén por fuera de lo que vimos que era la capa gratuita, pues voy a incurrir en costos con AWS, no con GitHub. Entonces, digamos así que una desventaja entre comillas, y que tengo un costo adicional pues por parte del proveedor de la máquina virtual. La gran ventaja es que estos runners siempre van a estar disponibles para mí, es porque son míos. Si yo no los estoy usando para ninguna otra cosa, pues ellos siempre van a estar ahí para responderme en cualquier momento que yo vaya a lanzar un nuevo flujo de trabajo. Listo. Otro concepto básico importante es el tema de los secretos, ¿sí? Y los secretos
lo que son valores confidenciales o valores sensibles, pueden ser contraseñas, pueden ser tokens, pueden ser direcciones URLs, etcétera, credenciales, que yo voy a utilizar dentro de mi flujo de trabajo. Por ejemplo, ustedes en la parte de CI, en la construcción de su artefacto, en la construcción de su imagen, tienen que conectarse a un Docker Hub o a AWS para guardar su imagen en esos repositorios. Esas credenciales, lo ideal es que no estuvieran configuradas explícitamente en nuestro YAML, ¿sí? Porque es un YAML, no es un archivo muy seguro, no tiene ninguna encripción. Entonces, cualquier persona que entre a mi repositorio va a poder ver esas credenciales. Lo ideal en ese caso es almacenar esos valores en un secreto, ¿sí? Los secretos funcionan como objetos llave valor, en el que yo les doy un nombre y les defino un valor donde voy a guardar esas credenciales que yo quiero que no sean accedidas por nadie que va entre el repositorio, ¿sí? Cuando yo creo un secreto, no puedo volver a ver el valor del secreto, se quedan ocultos. Yo defino el nombre y el Sebas, valor. qué pena. Sí, De sí, casualidad, pues estamos viendo solo la diapositiva sí, sí, de conceptos básicos, ¿cierto? sí, estamos dentro, solo con la Ah, diapositiva de tus básicos. listo, listo. Dale. Esos objetos son clave de valor, entonces en el momento en el que yo lo defino, no hay forma de volver a ver ese valor, ¿sí? Tendría que editarlo para poder cambiar el valor, ¿sí? No lo puedo, ni siquiera lo puedes imprimir dentro de los logs de ejecución de los workflows. Entonces es una manera muy segura y es una muy buena práctica para utilizar el tema de credenciales. Listo. Los logs, que es otro concepto básico de GitHub, simplemente pues hace referencia a que en cada ejecución, y ahorita lo vamos a ver en GitHub, en cada ejecución de nuestro flujo de trabajo se generan unos registros de qué es lo que está sucediendo. Hay como una manera de tener un ambiente que es exclusivamente de estudios. Voy a responder esta pregunta. Un ambiente que sea exclusivamente de estudio. ¿A qué te refieres? ¿A GitHub Actions o al tema de los runners self-hosted? Porque pues GitHub Actions, si utilizas runners hosteados por GitHub, no incurrirías en ningún tema de costos, ¿sí? Puedes ejecutar la cantidad de pipelines que necesites, la cantidad de veces que sea, y no vas a tener ningún cobro por parte de GitHub, ¿sí? Siempre y cuando pues tu cuenta sea de manera personal y no sea una cuenta business que tenga un plan por detrás, ¿cierto? Pero sí, sí se puede. Listo. Retomamos el tema de los logs. Entonces, esos logs lo que me permiten es revisar qué está pasando dentro de mi flujo de trabajo. Por si en algún momento pues hay algún error dentro del flujo de trabajo, yo sepa qué está pasando y lo pueda entrar a corregir. El siguiente concepto es el tema de los jobs. Y los jobs son más específicamente parte del flujo de trabajo, ¿sí? Los jobs componen lo que es un flujo de trabajo, lo que es un workflow. Si un workflow está compuesto de varios jobs. Y esos jobs son unidades que tienen predefinidos los pasos que se van a ir ejecutando eh, de manera paralela o de manera secuencial dentro de mi flujo de trabajo. Entonces yo ahí, haciendo una conjunción de lo que son estos conceptos básicos, yo puedo tener un workflow con varios jobs y dentro de esos jobs tener algunos actions que ejecuten acciones o que ejecuten las tareas que yo necesito para mi flujo de trabajo, ¿sí? Listo. Y el último concepto es el concepto de workflow on call o también conocidos como reusable workflows. Aquí voy a hacer una aclaración, ¿cierto? Y esta es una manera de trabajar con los pipelines o con los workflows dentro de GitHub Actions, ¿sí? Esto indica o qué quiere decir
Estos me permiten definir flujos de trabajo que se puedan compartir y reutilizar en el mismo repositorio o en múltiples repositorios. ¿Sí? ¿Qué facilita o qué me brinda los reusable workflows o los workflow on call? Que yo no tenga que escribir repetidas veces el mismo YAML, la misma definición para diferentes repositorios. Entonces, bajo ese orden de ideas, esos workflow on call eh, reducen la cantidad de código que yo tenga que escribir, reducen la cantidad de archivos que puedo tener yo alojados en mi repositorio y hacen mucho más fácil esa administración. ¿Cómo funcionan los workflow on call? Yo primero lo que tengo que hacer es definir el workflow al que voy a llamar, ¿sí? Crear ese workflow reutilizable con las definiciones que yo necesite. Yo necesito que cree una imagen de Docker, yo necesito que crea unas pruebas en Selenium, yo necesito que corra un escaneo de código estático. Yo lo defino en un archivo YAML y lo guardo en un repositorio o incluso en el mismo repositorio. Lo voy a guardar y lo voy a tener ahí con su definición de que es un workflow on call. Y después lo que yo hago es en cada repositorio que yo necesite utilizar esas tareas en específico, lo que hago es crear un workflow mucho más pequeño, un archivo YAML mucho más chiquito, donde simplemente le esté diciendo, oiga, usted en esta ejecución de este job va a utilizar ese workflow que está allá. Y listo. No le digo absolutamente nada más. Ya lo vamos a ver más adelante, precisamente cómo es que interactúan estos workflows on call. Pero eso es básicamente lo que significan esto. ¿Sí? Es una forma de yo reducir la cantidad de código que estoy escribiendo y mejorar la administración de mis flujos de trabajo en caso de que yo tenga muchos flujos de trabajo dentro de mis repositorios o dentro de mis proyectos. Listo. ¿Qué es lo que sigue en la agenda, Mauricio? No recuerdo, creo que es el tema ya El resumen, del sí, demo. creo que están desordenados. Espérame, ya comparto acá y miramos. Bien, entonces, digamos que básicamente todo lo que les acaba de explicar Sebas, vamos a mirarlo ya como de forma pragmática, ¿cierto? O sea, realmente mm, ahí están viendo el PowerPoint Sebas. Sí, ¿Confirmas sí, ahí por? estamos Bien, viendo el PowerPoint. sí, listo. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, la idea es verlo como ya de forma pragmática, cómo sería pues Espérate, como... ya, así, Ahí, listo. listo. Bien. Entonces, ¿cómo aplicar como todos esos conceptos que nos acaba de explicar Sebas acá? Espéreme un segundito. Yo dejo de compartir un momento para pasar esta pantalla acá y me queda más cómodo. Acá, listo. Bueno, entonces, el ejercicio que vamos a hacer es como el siguiente. Ya Sebas nos explicó básicamente qué es el CI, qué es el CD, digamos que toda esa abstracción, toda esa teoría en general. Ahora vamos a llevar como toda esta parte teórica a realmente como la aplicación que tiene en un ambiente industrial. O sea, ¿a qué se van a enfrentar ustedes en un ambiente empresarial cuando les hablen de integración continua, despliegue continuo y demás? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Lo que vamos a tener, enseguida les voy a mostrar, vamos a ver pues como uno por uno. Vamos a tener un repositorio en GitHub con una API, ¿cierto? Una API es simplemente una capa de abstracción que comunica dos sistemas. Entonces vamos a tener una API Dummy, realmente es una API muy sencilla, y esa API, a partir de diferentes workflows en GitHub Actions, vamos a desplegarla a AWS Lambda. Entonces, acá acotaciones importantes.
Para la parte de GitHub Actions, vamos a ver, a medida pues de que vayamos avanzando en la sesión, que este workflow como tal, este workflow grande de CI/CD, se conforma por un workflow de CI y otro workflow de CD que vamos a explicar a detalle enseguida. Y vengan, les explico primeramente qué vamos a tener en el repo. Entonces, digamos que acá está el trabajo de toda la sesión. Este repositorio es un repositorio público. Ahorita les voy a pasar como el link en el chat del repositorio con sus diagramas, su README y demás. Importante acá simplemente tenemos el código que vamos a desplegar, ustedes se lo pueden clonar si quieren. Ahorita vamos a ver como una funcionalidad que tiene GitHub, que es la funcionalidad de CodeSpace, como para codificar directamente en la nube. Ustedes no van a necesitar ni tener Visual Studio en sus máquinas, ni otro ID, sino que todo lo vamos a hacer acá. Entonces, eso por este lado. Y para el tema de Lambda, Lambda lo hablamos en la sesión anterior de Cloud, pero para las personas que no tuvieron la oportunidad de estar en la sesión o no han podido ver la grabación, Lambda es un servicio de AWS categorizado como servicio serverless. ¿Qué significa esto? Esto es un servicio sin servidor como tal. O sea, ¿cómo sin servidor? Ustedes generalmente cuando les hablan de infraestructura, se les viene a la cabeza máquinas virtuales, ¿cierto? Una máquina virtual donde yo tengo alojada mi aplicación y demás. Lambda es un servicio que va a tener una activación al momento de tú hacerle una solicitud, una petición. Entonces, nosotros le hacemos una petición a Lambda, ella se activa y después se vuelve a apagar. Em, Esto pues es un servicio de AWS enfocado a microservicios como tal. Si nosotros vamos como a la documentación de AWS para Lambda, vamos a ver que dice pues que es un servicio sin servidor. Vamos a ver pues como la arquitectura que tiene, cómo se puede usar, para qué sirve. Nosotros lo vamos a usar para una API. Y adicional a eso, AWS a nosotros nos muestra como los casos de éxito que tiene Lambda. O sea, acá estamos viendo que realmente es un servicio que se utiliza en la industria. ¿Dónde se utiliza? Lo utilizan empresas como Taco Bell, como Coca-Cola, como Toyota, como Liberty, entre otras muchas más, que nos muestra pues como la plataforma de AWS. Entonces, volvamos acá. Como prerequisito para la práctica, ya teniendo el repositorio como tal que les vamos a pegar en el chat y demás, la idea es crear, ustedes tienen AWS Educate y por ende tienen acceso a la capa gratuita de AWS, tendrían acceso a la consola, ¿cierto? Entonces acá estamos en la consola, vamos a mostrar pues cómo se crearía una lambda. Nosotros ya tenemos pues como una creada como para hacer como más flexible la demo, pero básicamente ustedes vienen acá. Entonces esta es la consola inicial de AWS. Él acá les va a mostrar los diferentes servicios y demás. Nosotros simplemente filtramos por lambda. Vamos al apartado de lambda y él acá nos va a mostrar la opción de crear una función. Acá sí tienen funciones, se las va a mostrar. Yo estoy parado acá en Ohio. Recuerden que por región vamos a tener recursos diferentes y demás. Entonces, él acá nos va a decir, Mauricio, qué pena. dime, ¿Tendríamos que crear la cuenta desde cero o ya por tener el usuario de la U iniciaría? creo que ustedes tienen que hacer un registro del Educate, pero eh, eso lo pueden preguntar con algún profe de la universidad realmente. Cómo Listo. podrían acceder desde el Educate a la consola y demás. Igual está la grabación, entonces está la grabación y el código y lo pueden hacer después. Listo. Igual Gracias. dale, es un ejercicio muy pragmático. Ya vamos a ver que la creación de la función es muy simple, ¿cierto? Ustedes se van a Lambda, le dan a crear función. Él muestra acá como tres opciones diferentes para crear la función. Tenemos la opción de crear desde cero, que él empieza con un ejemplo sencillo de Hola Mundo. Está la opción de utilizar un proyecto, que en esta opción de utilizar un proyecto nosotros vamos a hacer reuso de otras funciones que ya tiene AWS que hacen pues diferentes cosas. Acá les va a mostrar, por ejemplo, lo que hace. En su mayoría están
dedicadas a la interacción con otros servicios de AWS, como qué, como bases de datos, como buckets para almacenamiento de binarios y demás. Entonces es como algo que pueden explorar. Y a partir de una imagen de un contenedor, pues ya para eso necesitaríamos conocer un poco más de creación de imágenes y demás. Entonces, por el momento, lo que tienen que hacer es simplemente crear una función. Vamos a ponerle cualquier nombre. Y acá él nos va a pedir lo siguiente. Entonces resulta que Lambda tiene una opción donde uno puede escoger el runtime. ¿Qué es el runtime? Simplemente es el lenguaje y la versión donde va a ejecutar esa función. Nosotros, para la práctica, vamos a irnos con Node 14. Él tiene, si ven, pues diferentes opciones ahí como para escoger. Hay mucho de Python, Java, Ruby, etcétera. Y él nos va a pedir pues como una arquitectura. Vamos a dejarle esta de por 8664. Este rol de ejecución, ¿qué pasa con este rol de ejecución? Digamos que el rol de ejecución va a facilitar como el acceso a otros servicios de AWS, ¿cierto? Digamos que es como esa abstracción que nos va a dar a nosotros permisos para interactuar con otros servicios que tenemos en AWS. Como nosotros para la práctica tenemos un sistema aislado en Lambda, entonces le podemos dar la creación de un rol con permisos básicos de Lambda y pues no va a haber problema ahí. Adicional a eso, él tiene pues como una opción de eh, habilitar la firma de código como para firmar el código por fuentes aprobadas, habilitar la URL de la función que ahorita vamos a ver que nosotros nuestra función la vamos a poder habilitar como para cualquier persona. Entonces, si le damos acá y le damos en None, eso ya quedaría habilitado para cualquier persona. Ustedes les van a pasar esa URL y ya van a ver ahí el código ejecutando. El código no, el response que tiene pues como el código dentro. Y simplemente le dan crear función. Eso es como lo que se tiene que hacer como prerequisito para la práctica. ¿Qué pasa? Ahí importante. En una aplicación real, lo ideal es que tenga tres capas. Va a tener una capa de presentación, una capa de aplicación y una capa de persistencia. La capa de presentación, ¿qué es? Esto que nosotros vemos en una página web normal. Toda esta interfaz gráfica es la capa de presentación. La capa de persistencia que hace referencia a las bases de datos que tenga una aplicación. Y la capa de aplicación como tal es toda la lógica que tiene esa aplicación de fondo. Cuando nosotros estamos hablando de Lambda y cuando nosotros estamos diciendo que para la demo vamos a crear una API, nosotros estamos parados en la capa de aplicación. O sea, el código que vamos a mostrar va a ser netamente lógico. O sea, ustedes ahí no van a tener, digamos que, cierta capa de presentación, cierta interfaz gráfica. Vamos a tener simplemente una aplicación a la que vamos a hacer una solicitud y nos va a generar una respuesta. Eso es más que todo, digamos que em, en la industria muy usado arquitecturas orientadas a microservicios y demás. Entonces, esto es con lo que vamos como a manejar. Entonces, si nos vamos acá, otra vez a Lambda, ya tenemos pues como las dos Lambdas, una que tenemos ya para la POC. Si nos vamos a esta Lambda, esto simplemente tiene el código que yo tengo en este momento en mi repositorio ya desplegado. Que ahorita vamos a cambiar. Y de resto tiene las mismas opciones. Entonces, comentando pues la explicación de la demo, voy otra vez con Sebas para que nos explique como tal qué se hace en un workflow de CI, qué vamos a ver nosotros en el código para el CI. Dale, Sebas. Listo. Bueno, entonces como nos decía Mauricio, vamos a mirar qué tenemos nosotros configurados en este workflow de CI que vamos a trabajar en este laboratorio, en este demo. Listo. Entonces, como yo les decía ahorita, esto está en un archivo YAML, ¿cierto? Cuando nosotros creamos un workflow o creamos un pipeline, que sería básicamente lo mismo dentro de GitHub Actions, en nuestro repositorio lo primero que tenemos que hacer es crear esta carpeta que se llama .github y dentro de esa carpeta, la carpeta de workflows. Siempre tienen que estar alojados dentro de esa carpeta de workflows, ¿sí? Para que GitHub lo reconozca, pues como que, bueno, ya en este repositorio
tengo un workflow, tengo un pipeline, tengo un action. Entonces, ya vamos a salir esta opcióncita aquí con las ejecuciones. Listo. El primer que vamos a ver es este pipeline que se llama Demo Serverless CI. Y este workflow entra en la definición que vamos ahorita de lo que es los workflow on call, ¿sí? O los workflow o los reusable workflow, ¿cierto? Entonces aquí tenemos esta pequeña definición que dice que es un call del workflow, ¿sí? Y va a tener ciertas cosas, ¿sí? Va a tener unos outputs, o sea, cuando yo lo utilice, me va a devolver este valor, que se llama, que sería como la versión generada en este pipeline de lo que vamos a construir, y recibe algunos parámetros, ¿sí? En este caso, la versión de Node es requerido y tiene como valor por defecto, pues Node 14, ¿cierto? Esto pues para lo que vamos a mirar más abajo. Como yo les explicaba, los workflows se componen de jobs. Entonces aquí vamos a tener nuestros jobs, ¿cierto? Es como esos pasitos de qué vamos a ir haciendo, ¿sí? El primer job, bueno, el único job que tenemos acá, perdón, se llama Continuous Integration Job, para ser un poquito más descriptivo. Dentro de este job, vamos a mirar otro elemento básico que estamos viendo ahorita de GitHub, que es el tema de los runners. En este caso, este job va a correr en un runner que tenga la última versión de Ubuntu, ¿sí? Esta manera de decirle a GitHub, oiga, va a correr en uno que sea Ubuntu Latest, aquí le estoy diciendo, vaya y utilice uno de los runners que son hosteados por GitHub. Estoy diciendo a GitHub, oiga, présteme una de sus máquinas para yo correr este workflow. Entonces, aquí nosotros no incurrimos en ningún costo, esto es de manera gratuita en GitHub, pero como les comentaba, pues corremos el riesgo de que en ese momento no haya ningún runner disponible y pues el pipeline se nos vaya a encolar, pues tenemos que esperar hasta que haya alguno disponible. ¿Listo? Ok. Dentro de nuestros jobs, dentro de nuestro job, que se llama Continuous Integration, aquí como esto es YAML, pues tenemos que tener mucho cuidado con el tema de indentación, ¿sí? Para que él sepa que dentro de este job van a haber estos steps, ¿cierto? Vamos a tener algunos pasitos con algunas acciones ya definidas. Aquí vamos a ver otro de los conceptos básicos, que es el tema de los actions, ¿sí? Entonces yo en este paso, esos pasos que voy a ejecutar aquí, miramos que este job de Continuous Integration va a tener ciertos pasos dentro. El primer paso se va a llamar checkout del source code, ¿sí? Entonces yo en este paso lo que voy a hacer es que le voy a decir al sistema operativo de la máquina virtual que me va a prestar GitHub, le voy a decir, oiga, venga, bájese el código de este repositorio en esa máquina para que lo pueda utilizar. Entonces él va a copiar con este action que se llama checkout versión 3, aquí hago un poquito de zoom para que se vea mejor. Con este action que se llama checkout de versión 3, ustedes ven que aquí no tengo casi nada configurado. Lo que yo estoy diciendo a GitHub es haga lo que tenga programada esta tarea, este action que alguien hizo que está en el marketplace. Por aquí, ahorita vamos a mirar el marketplace y nos da un poquito de tiempo. Listo. Entonces, aquí lo que va a hacer es bajarse el código en la máquina virtual en donde va a correr el pipe. Listo. El siguiente step que tenemos en este workflow de CI se llama el setup de Node, ¿sí? Y aquí estamos cogiendo la versión de Node que le pasamos como parámetro acá arriba, ¿sí? Este Node version. En este caso es 14X. Entonces este se llama setup Node 14X environment. Vamos a usar otro action, facilitándonos un poquito más la vida, que se llama setup Node en su versión 3. Y simplemente le vamos a pasar esa versión de Node que nosotros queremos setear. ¿Esto qué va a hacer? Va otra vez a nuestra máquina virtual que nos está prestando GitHub y va a hacer una instalación, en este caso como es Ubuntu, va a hacer un apt-get de Node, y va a instalar el Node para que esté disponible en el momento en el que nosotros vamos a construir nuestro artefacto. Listo.
Nuestro siguiente step, ya no vamos a utilizar aquí una action como tal, sino que vamos a hacerlo de manera mucho más, entre comillas, manual, que se llama npm install. Y este pasito es, vamos a utilizar un shell, ¿sí? Como para definir un shell script, un bash script, en el que le vamos a decir, oiga, vaya a la máquina en la consola de bash, y corra este comando, npm install. Cuando nosotros ejecutamos algún comando o algún script, lo que sea que hayamos ejecutado en esos steps, el pipeline siempre va a tener ¿cómo se llama esto? Eh, un working directory, un directorio de trabajo que va a estar en la raíz del repositorio. O sea, ¿eso qué quiere decir? Cuando nosotros le damos este checkout, ¿cierto? Él se baja todo nuestro sistema de ficheros, todas nuestras carpetas, todo nuestro repositorio en la máquina virtual y se para dentro del repositorio. Entonces va a quedar ahí. Entonces cuando le doy npm install, pues él va a decir, oye, yo tengo Node, sí, tengo npm, sí, sí tengo npm. Bueno, dentro de las carpetas tengo un package JSON, sí tengo un package JSON aquí. Voy a ejecutar el comando npm install de ese package JSON, o que haga esa instrucción del package JSON. Listo. Similar con el siguiente paso, que es el npm build. Lo que hago aquí simplemente es ejecutar este comando de npm build para producción. Ese es uno de los scripts que hay programados pues, dentro del package JSON. Y también voy a hacer una parte de testing. Aquí voy a testear las pruebas que yo tenga, pues, las pruebas unitarias que se tengan de nuestro artefacto. Deben ser poquitas aquí, pues no hay mucho que probar. Listo. Entonces, esos son como unos pasos esenciales dentro de lo que es un workflow de CI. ¿Sí? Siempre tenemos el parte de checkout, siempre tenemos la parte de instalación, de preparación de, de dependencias, y tenemos la parte de buildeo para que tengamos ese primer artefacto, el que podamos probar. De ahí en adelante, las opciones son muchas, pero como muy buena práctica siempre está el tema de hacer la parte de testing, ¿sí? De incluir el tema de análisis o análisis de código estático, ¿sí? Ya puede ser con Sonar Cloud o con Sonar Cube, dependiendo de pues, cómo lo tengan implementado. Y la parte de construcción del artefacto o la definición del artefacto, que es el siguiente paso que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es creando un archivo zip con el artefacto, ¿cierto? Definiéndole el nombre al artefacto y metiéndole una variable que se llama GitHub Output. Es una de las variables de entorno que tienen todas estas máquinas de GitHub, todos estos runners. Entonces definimos una variable de entorno con el nombre de nuestro artefacto y definimos un archivo zip que va a contener nuestro artefacto ya buildeado, ¿sí? Lo que nos devuelve npm o Node.js después de que ejecutamos el build. Esa carpeta dist, creo que se llama en algunos frameworks. En este caso, pues es este index.js que queda construido. Y pues le vamos a poner el nombre pues, que creamos aquí en este paso anterior. Una que aquí está del step que se llama name artifact. De los outputs de ese step voy a agarrar el nombre. Listo. Y una vez yo tenga ya creado el artefacto, pues tengo que ir a descargarlo a alguna parte. Porque la base de los pipelines de CI es que me entreguen el artefacto disponible para que yo vaya y lo despliegue. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es utilizar este action que se llama upload artifacts y vamos a subir ese artefacto en este zip a nuestro repositorio de artefactos con un periodo de retención de 5 días. Quiere decir que a los 5 días que haya pasado la ejecución de este pipeline, de esta versión que tenemos tagueada aquí, se va a eliminar de allá. Y eso puede ser una estrategia buena para el tema de manejo de artefactos, para no tener una gran cantidad de artefactos almacenados. Eso también depende pues del ambiente y de qué tantas veces estemos ejecutando estos pipelines, ¿sí? Porque, digamos, si yo ejecuto estos pipelines de CI una vez por semana,
pues si tengo un periodo de retención de 5 días, no es muy buena práctica porque cada semana pues voy a estar perdiendo artefactos y no voy a tener una forma de devolverme fácilmente a la versión anterior. Lo que puede ahí, pues definir un periodo de retención mucho más alto, de un mes, por así decirlo, para que yo al menos tenga 2 versiones anteriores, ¿cierto? Y listo, sería como todo lo que tenemos nosotros en este pipeline de CI. ¿Alguien está levantando la mano? Creo que es Robinson. ¿Tienes alguna pregunta? Por ejemplo, en ese artefacto, lo ideal sería guardar el artefacto que vamos a reemplazar. Como no sé cómo lo están viendo ahí, como por efectos de poder hacer un rollback en caso de que no me funcione. Sí, claro. Y guardar ese rollback, ¿cierto? Determinado tiempo en caso de que nos toque devolvernos, ¿cierto? Esa sería Sí, como una de los elementos importantes que deberíamos de tener ahí en Artefacti. No sé bueno, almacenar el artefacto, perdón. Queda en un sitio especial digamos, ese backup, por así decirlo. Queda como y nombrado como por fecha, como para saber, porque yo puedo hacer diferentes despliegues y van a quedar diferentes sí, bacán ahí. sí, claro. Bueno, lo puedo guardar en S3, como te respondo aquí la pregunta de Pablo, lo puedo guardar en S3, lo puedo guardar en Artifactory, lo puedo guardar en infinidad de lugares donde lo quiera guardar. Y él va a quedar marcado como yo lo vaya a marcar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, verá que aquí nosotros estamos en este paso definiendo el nombre del artefacto, ¿cierto? Entonces aquí vamos a utilizar el ID de ejecución de este pipeline. Entonces yo lo que voy a saber aquí es que esta es la versión, digámoslo por así decirlo, 61. La versión número 61 que yo ejecuté este pipeline y me creó esa versión 61. Entonces voy a guardar la versión 61. La próxima vez va a ser la 62, 63, pero yo aquí le puedo definir, hombre, no, yo no quiero el ID de la ejecución de esto, yo quiero la fecha. Entonces aquí le voy a definir, venga, el artefacto, póngale la fecha del día de hoy para yo saber ese artefacto de a qué día corresponde o cómo yo lo esté manejando. Puede que yo tenga tema de versiones, entonces digamos aquí en el nombre del artefacto, pues ahora lo que voy a poner yo es, no sé, 1.0.1, ¿sí? Y lo voy a ir aumentando dependiendo si es un patch, un release completo o un hotfix, ¿cierto? Sebas, si Sí, quieres, aprovechando que la pregunta está buena, adelantémonos un poquito para mostrar dónde listo. quedan los artefactos ahí. Entonces, si quieres, vete arriba a Actions, y Aquí mostremos un vamos a poquito. Actions, Ujú. Y el de CI/CD. vamos a ver este workflow. Ujú. Listo, Entonces, ya vamos por a abrir ejemplo, una toma luz. ejecución. Ujú. Y está abajo. Entonces, mira, aquí están esos artefactos almacenados, ¿cierto? Entonces, en este caso, como yo le dije, venga, guárdeme la ID de ejecución, pues, voy a decir, este artefacto corresponde a esa ejecución. Ta, 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 ta. Listo. Y va a estar aquí disponible para que lo puedas descargar por 5 días. Listo. Súper, muchas gracias. Como les comentaba, pues lo puedo guardar aquí, lo puedo guardar en Bueno, Artifactory, lo puedo guardar en entonces S3. ahí Sí, dale. quedarían varios artefactos guardados uno a uno o por cada artefacto se crearía un cosito de esos. No. A ver, dependiendo de lo que yo tenga definido en el código. Como en el código estoy creando un único artefacto, entonces en cada ejecución de estas voy a tener un artefacto diferente, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí tengo este, eh, en esta otra ejecución tengo este que tiene un nombre distinto y así sucesivamente, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de artefactos que yo vaya a crear en este workflow. Si yo creo 5 artefactos dentro del workflow, pues me va a guardar 5 artefactos aquí en este apartado. Ujú. Y ahí volviendo un poco como para acotar lo que dice Sebas. Por ejemplo, en un caso de rollback, normalmente, ¿qué se hace? Generalmente se tiene un workflow on demand. Entonces, si ven, nosotros ya tenemos artefactos por ejecución.
Nosotros desde una ejecución nueva podemos descargar esos artefactos que están por ejecución. Exacto. Entonces, supongamos, hacemos un despliegue de algo hoy y realmente lo de hoy no funcionó y necesitamos devolvernos al artefacto de ayer. Tiramos esa ejecución pasándole pues el ID del artefacto de ayer y ahí ya tendríamos como una estrategia de rollback para De eso. error. Sí. Listo. Continuamos con el CD. De una, espérame. Entonces, dale ahí, Listo, tengo que que quitar la ahorita de pantalla control. otra vez. Ujú. Bien, entonces, a mí me gusta ser como muy enfático en realmente en lo que nosotros queremos con la demo, ¿cierto? O sea, el objetivo acá principal de la demo, y se los dejé por chat, es hacer un despliegue a la nube, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros lo que les mostramos a ustedes acá es una línea base de cómo hacer un despliegue a la nube. Eso va a depender de muchos factores. Va a depender, por ejemplo, de la arquitectura a la que nosotros estemos desplegando, el servicio al que estemos desplegando. Si nosotros, por ejemplo, tenemos pruebas unitarias, tenemos pruebas de integración, pruebas de humo y demás. El target principal de esto es hacer ese despliegue, pero DevOps, como también se los puse en el chat, tienen un alcance que comprende todo el ciclo de vida de software. Entonces, ustedes realmente cuando están haciendo una aplicación, ustedes no solo tienen que considerar el tema de la codificación, en cómo estoy haciendo la aplicación y demás. También hay factores de con qué tanta calidad está saliendo mi aplicación, por ejemplo, a producción, qué tanta seguridad tiene, em, qué tantas, digamos, qué tan pragmático es al momento de salir a producción y demás. Entonces, Sebas ya nos explicó cómo el CI y dijo algo muy importante y es que la base del CI o el pilar más grande del CI, el objetivo principal del CI es la generación de un artefacto. Pero entonces, ¿qué es ese artefacto? O sea, ese artefacto realmente es simplemente el código de la aplicación que ustedes tienen con los diferentes módulos que realmente van a hacer funcionar esa aplicación. Como cuando ustedes en local, por ejemplo, si han trabajado con Node, hacen un install y hacen un start y la aplicación se les levanta en su máquina local. Todo eso que ustedes tienen allá en esa carpeta local sería ese artefacto realmente. Entonces, después de pasar como la parte del CI, entramos a ver como la parte del despliegue continuo, ¿cierto? Entonces, si hay generación de artefacto, ya acá en el CD ya nos vamos a enfocar más a el despliegue de ese artefacto, de esa aplicación como tal. Entonces, para eso tenemos como lo siguiente. Primero vamos a mirarlo pues como en el diagrama. Entonces, como acabamos de ver, todos esos artefactos que ustedes tienen por ejecución se están guardando en GitHub Artifacts, ¿cierto? Que es como un espacio que tiene destinado GitHub para el guardado de todos esos binarios que se tienen y demás. Nosotros ahora, desde el CD, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar ese artefacto. ¿Para qué vamos a llamar ese artefacto? Para desplegarlo posteriormente. Entonces tenemos acá la siguiente estructura. Tenemos otro workflow on call para el CD que nos va a hacer lo siguiente. Vamos a tener una acción que nos va a descargar el artefacto que está en GitHub Artifacts y que fue generado anteriormente por el CI. CI, perdón. Después de tener ese artefacto, como nosotros vamos a desplegar en este caso a AWS, nosotros necesitamos configurar ese acceso a AWS. Enseguida vamos a ver cómo pueden ustedes configurar ese acceso y demás. Es una parte muy importante porque realmente el tema de credenciales y demás implica pues como brechas de seguridad bastante amplias ahí. Entonces enseguida les vamos a mostrar cómo podrían hacer eso. Y finalmente vamos a tener un comando que ya nos va a desplegar como tal el artefacto, todo el código de la aplicación a una lambda. Listo. Entonces volvamos acá otra vez. Entonces, listo. Vamos a nuestro apartado de GitHub Workflows. Siempre que ustedes tengan workflows, debe estar en esta misma notación, ¿cierto? Los workflows como tal van en GitHub Workflows. Y si nos vamos de acá, vamos a tener el workflow on call para el CD. Entonces, acá vamos a ver
algo desde ya. Entonces yo les comentaba que ustedes, por ejemplo, para hacer su desarrollo en GitHub, ustedes no es necesario que tengan un ID local. Resulta que GitHub tiene algo que se llama CodeSpace. ¿Qué es CodeSpace? CodeSpace es una instancia en la nube, una pequeña máquina, como se refirió Sebas también ahorita para otra definición, que nosotros vamos a tener en la nube, pero en este caso, en esta pequeña máquina, nosotros vamos a tener todo un ambiente de Visual Studio Code. ¿Qué pasa? Esto lo cubre parcialmente la capa gratuita de GitHub, ¿cierto? Pero tiene unos costos, pues, cuando ustedes, por ejemplo, dejan mucho tiempo habilitado un CodeSpace y demás. Entonces, generalmente la recomendación, ¿cuál es? Que se creen un CodeSpace y después de que lo utilicen y demás, o lo utilicen cada día, lo eliminen otra vez, como para que no tengan problemas en costos y demás. Entonces, vean, acá ya lo que está haciendo realmente CodeSpace es que está diciendo, listo, yo tengo acá mi código, acá sobre mi código hay un CodeSpace ya creado, vamos a actualizar acá, y sobre este CodeSpace vamos a tener todo lo que se nos muestra acá en el código. ¿Qué ventajas tiene esto? Ustedes no van a tener que instalar nada en la máquina local, van a poder acá instalar los complementos que necesiten, etcétera, hacer sus compilaciones y todo lo van a hacer desde la nube. Simplemente tienen que tener acceso a Internet. Listo. Entonces acá vamos otra vez a la carpeta de GitHub CD y acá ya estamos viendo el código como tal. Listo. Entonces, primeramente tenemos el nombre del workflow, demo serverless y workflow, y acá estamos diciendo, listo, este workflow que yo tengo es un workflow call. Entonces, este workflow no va a funcionar de forma independiente, sino que va a ser llamado por otro workflow para ser reusable. ¿Qué inputs tiene este workflow call de CD? Tiene un environment target, enseguida vamos a ver qué es eso del environment, y tiene un release version. Entonces, partamos del release version. El release version es simplemente el nombre del artefacto que le generó el CI. Si ustedes, pues como lo comentaba Sebas, el CI genera un artefacto y ese artefacto realmente en el CI va a pasar como un nombre como salida, como output. Ese CI va a tener de salida un nombre de artefacto que posteriormente acá el CD va a descargar. Entonces, eso implica que eso va a tener un input, ¿cierto? Que sería el output del CI. El output del CI va a ser el input del CD. Hasta ahí, esa parte es importante. Ahora, el environment target lo agregamos porque realmente es como bien importante para que ustedes tengan como un acercamiento de también como lo hacemos en la vida real. En la vida real, ustedes simplemente no van a mantener actualizando, por ejemplo, su servicio de Lambda en producción, porque imagínense en ustedes codificar, hacer pruebas y de una desplegar a producción, totear todo, eso es tremendo, ¿cierto? Entonces, según la organización en la que ustedes estén, ustedes van a tener diferentes ambientes, van a tener su ambiente de sandbox, de desarrollo, de QA, de staging, de producción, etcétera, ¿cierto? Con este input, yo lo que le estoy diciendo realmente a este workflow es que este workflow me va a desplegar el código que yo tengo en X ambiente. Dale, Robinson. Eso que mencionas es bien importante. Ujú, Ahí lo que hicimos fue fusionar dos procesos. Uno que es la integración continua y otro ujú, que es el continuous deployment, ¿cierto? ujú, La salida de la integración continua como tal, que ujú, es build, que es la validación de coberturas, de pruebas unitarias, ujú. más los quality gate. Esa salida, ese output se convierte en el input para poder generar el artefacto como tal, ese jar que vamos a desplegar en los diferentes ambientes. ¿Es así, Ujú. Sebas? Eh, Parcialmente, a ver, realmente el output del CI es el nombre del artefacto, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Digamos que todas esas validaciones que se tienen en el CI se hacen es en el CI directamente. Entonces, supongamos, si resulta que yo estoy haciendo una aplicación y mi aplicación debe tener una cobertura de pruebas unitarias del 80%. Si esa cobertura de pruebas unitarias del 80% no está en el 80% o más,
el pipeline de CI va a fallar. ¿Qué va a implicar eso? Que no se va a generar un output, ¿cierto? Entonces, es como, aparte del output que tiene el CI, que es el nombre del artefacto para desplegar acá, ese CI es un prerequisito para el despliegue. O sea, que todo salga bien en el CI va a ser un prerequisito para el despliegue en el CD. Porque imagínate tú que tengas una aplicación, por ejemplo, que ni siquiera compile. Eso jamás debería llegar a ningún ambiente. Todas esas validaciones las hace el CI y el output como tal es el nombre del artefacto. El CI ya genera el artefacto si todo está bien. Ese nombre es el que va a llegar acá. Ahorita lo vamos a ver como bien al release version, que en ese release version él simplemente va a decir, ah, bueno, todo funcionó bien en mi CI, súper bien. Es el nombre que tiene ese artefacto, es este, y ese es el artefacto que se me va a descargar y a desplegar en producción. Hasta ahí te quedó como claro. Sí, súper, muchas gracias. Ujú, bien, listo. Entonces, teniendo pues esto en cuenta, vamos a mirar la parte de los environments, o sea, ¿qué realmente es esos environments? Entonces, los environments hacen referencia a los ambientes, como les decía, en el mundo empresarial, y la abstracción que tiene GitHub para llevar eso al código y a los repositorios y demás es un objeto de tipo environment. Entonces, si yo me voy por acá a settings y me voy a environments, voy a ver que yo tengo diferentes environments acá. ¿Qué pasa con esto? Ustedes con el mismo código, con el mismo CI y con el mismo CD van a poder hacer despliegues a diferentes ambientes. Que tienen 5 ambientes acá, no va a haber problema. ¿Por qué? Porque yo voy a variabilizar de tal manera mis workflows que sin importar el ambiente, la casuística va a ser la misma, pero se van a desplegar ambientes diferentes. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que environment en GitHub me facilita como todo el tema de crear por environment variables. En este caso, como yo les comentaba por acá, miren que nosotros tenemos un step acá más adelante de configurar el acceso a AWS. Generalmente en la industria es como una buena práctica ustedes tener suscripciones de AWS diferentes por ambiente. ¿Eso qué implica? Que las claves de acceso van a ser diferentes. Entonces, si yo, por ejemplo, comparo el environment de Sandbox con el environment de Development, ellos, digamos que de manera superficial van a tener lo mismo. Miren, tienen el mismo access key, el mismo secret key, todo. El tema ahí es bien importante porque los values van a ser diferentes, las claves, como les decía, van a ser diferentes. Entonces nosotros vamos a tener un mismo código de CI/CD, pero variabilizado de tal forma que nosotros podamos desplegar a esos diferentes ambientes. Listo. Entonces, teniendo esa parte acá de input en el environment target, nosotros para decirle a nuestro job que va a utilizar ese ambiente, vamos a declararlo de esta forma. Entonces, acá le vamos a decir, ah, bueno, quiero que el job continuous deployment job tenga este ambiente que se le va a pasar como input. Ahorita vamos a ver dónde se le pasan esos inputs. Acá el mismo tema que les comentaba a Sebas, vamos a tomar un runner Ubuntu latest. Acá tengo un step para descargar artefactos. Em, a ver, el tema de los steps, piensen que, digamos que todo el tema de creación de pipelines y demás es declarativo. Ustedes acá realmente no están haciendo desarrollo, si ven, todo eso es declarativo. Entonces, no es que se tengan que saber, digamos que todo este código de memoria, todo eso lo pueden ver en diferentes documentaciones que hay en Internet. Si yo, por ejemplo, me voy a buscar esto a Internet, a ver qué me va a tocar abrir esto por acá, puede ser. Él me va a mostrar como toda la documentación, cómo usarlo, qué parámetros tiene ese step y demás, y eso para todo. Si ustedes necesitan no desplegar a una Lambda, sino desplegar a un EC2, que es una máquina virtual, va a haber una acción que les va a ayudar con eso. Entonces, es declarativo, todo lo pueden mirar desde Internet. Acá, después del download artifact, vamos a tener simplemente un mensaje que va a decir, estoy desplegando. En esta parte está ya como tal la configuración de esas credenciales de AWS. Entonces, si ven ustedes ahorita, yo les mostraba por environment, tenía mi
access key y mi secret key. ¿Qué pasa? Les voy a mostrar cómo pueden sacar ese secret key y el access key para configurarlo en un environment o para configurarlo como secreto de repositorio. Lo ideal es que fuera secreto de repositorio, no variable de repositorio, como para que fuera como más seguro ahí. Entonces, ustedes tienen su consola. Ahí estamos en la consola, en el main page de AWS. Nos vamos a ir a IAM. Que la IAM es como el administrador de roles y permisos que tiene pues como AWS, describiéndolo pues de forma muy vaga. Y acá en el panel nosotros vamos a ver un apartado que dice usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo acá tengo un usuario GitHub Actions y ese usuario GitHub Actions tiene habilitadas las claves de acceso. ¿Cómo crean ustedes estas claves de acceso? Entonces ustedes, por ejemplo, crean un usuario. Primeramente la creación del usuario. Esto no es necesario. Esto solo si se quiere acceder por consola. Y acá vamos a establecer los permisos que va a tener ese usuario. Vamos a colocar que va a ser administrador. Hay una infinidad de permisos. Todo eso lo pueden ver en la documentación. Entonces, generalmente si es como un usuario con un usuario root, un usuario con grandes permisos, estaría el administrador access parcialmente bien. Y acá en mi usuario prueba ya hay una opción de crear clave de acceso. Entonces, en esta opción de crear clave de acceso, él me va a preguntar, venga, ¿usted para qué va a necesitar esas claves? ¿Para qué las va a usar? A partir de la opción que yo señale acá, él me va como a colocar unos permisos. Él me muestra como unas recomendaciones. Esto es para colocarle una etiqueta. Y acá cuando yo le dé crear clave, él inmediatamente me va a soltar un access key y un secret key que ustedes cópienselo por ahí en un ladito, que probablemente lo van a necesitar después. Entonces, a partir de ese access key y ese secret key que me crea él, ya simplemente yo lo tomo, listo, tin, voy a tomar mi access key, mi secret key, y voy a crear, por ejemplo, vamos a hacer un environment de prueba como para que miremos más o menos cómo es eso. Entonces, digamos que se va a hacer producción. Vamos a configurar producción. Acá vamos a colocar secretos o variables. Entonces colocan un secreto cualquiera con un value cualquiera, que en este caso pues sería el secret key y el access key de AWS. Y ahí van a tener su environment configurado. Listo. Bueno, teniendo esa parte clara ahí de cómo configurar las credenciales para los accesos y demás, esto es importante porque esto es lo que le va a decir al workflow. Usted tiene acceso a esa suscripción. Usted puede desplegar en ese servicio de Lambda. Teniendo eso, ya acá simplemente con este comando de la consola de AWS, vamos a decirle que vamos a actualizar la función lambda. La función lambda que vamos a actualizar es la lambda UDA, que ese fue el nombre que yo le puse. Ya ustedes le colocan el nombre que hayan configurado y demás. ¿Dónde tengo esto? Acá. Listo. Me voy otra vez como para mostrarles eso. Dejarlo en el aire. Entonces acá, por ejemplo, miren que yo tengo mi nombre para la lambda UDA, lo configuro. Y acá, como el input que yo tengo es el nombre del artefacto y el artefacto ya está descargado en mi runner, recuerden que todo eso está ejecutando en un runner, acá simplemente yo le voy a dar el nombre de ese artefacto. Ya con este nombre, él lo va a tomar y lo debería desplegar. Bien. ¿Qué pasa? Nosotros ya tenemos por aparte dos workflow call que no están haciendo nada. O sea, esto realmente todavía no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque simplemente son workflows reusables que van a ser llamados por un workflow mayor. Para eso, nosotros creamos un workflow mayor o un main workflow, que es el workflow de CI/CD. Ese workflow de CI/CD es muy sencillo. Él simplemente va a juntar lo que nosotros tenemos en el workflow del CI y lo que nosotros tenemos en el workflow del CD. Con ese workflow del CI y con ese workflow del CD ya tenemos algo funcional para el CI/CD. Entonces vamos a ver cómo está configurado ese CI/CD workflow. Entonces acá lo podemos ver. Entonces miren que acá tiene algunas diferencias.
Primero, el nombre pues que es CI/CD, tenemos un runname, que este runname es el nombre de las ejecuciones. Ahorita en la demo, cuando ejecutemos algo vamos a ver. Este runname va a ser único por ejecución. Acá lo configuramos único por ejecución. Este GitHub Run ID es una variable predefinida que ya tiene GitHub Actions. GitHub Actions tiene diferentes variables predefinidas, como por ejemplo que puede ser el tipo de evento, la fecha, el ID de la ejecución, el ID de un step, temas así. Entonces, esto, digamos que es estándar para las actions. Acá este tema de concurrencia es por ejemplo, si nosotros queremos ejecutar diferentes tareas en paralelo, como para que la ejecución de los workflows sea más rápida, se puede habilitar. Nosotros lo tenemos como por default, como para no enredarnos mucho acá. Y esta es la parte importante. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el del CI y el CD, miren que era un workflow call. Acá estamos diciendo que es un workflow dispatch. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a configurar este workflow con una ejecución manual. Acá pueden haber muchos tipos de triggers, muchos disparadores. Como les decía Sebas, pueden haber cron jobs. Yo también le puedo decir al workflow que me ejecute cuando yo haga un push sobre el repositorio, cuando me cree un pull request, cuando me haga un push sobre determinadas ramas. Hay una infinidad de triggers. ¿Cuál es la recomendación? Que se adapten a lo que más necesite su proyecto. Si, por ejemplo, su empresa ya está demasiado automatizada y ya todo está automatizado, pues configuren un trigger por push a main o por pull request y demás. En este caso, lo configuramos manual y tenemos estos inputs. Entonces, si ustedes recuerdan, en el CD estábamos pidiendo un environment. Ese environment se puede elegir desde este workflow. Ahorita vamos a ver cómo se elige. En este momento tenemos dos opciones, Sandbox y Development. Estamos diciendo que es requerido y estamos diciendo que por defecto va a ir Sandbox. Acá simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a tener dos jobs diferentes. Miren que son dos jobs diferentes. Y en cada job estamos llamando el workflow call tanto del CI como del CD, que sería esta parte de acá. ¿Qué pasa? ¿Qué consideraciones deben tener ahí? Los inputs de cada workflow call. Entonces, el CI, Sebas les comentaba que tenía el node version como input, lo podemos ver, node version, y el CD, que tiene el environment target, y el release version, que el release version, recuerden que es el nombre del artefacto que él va a descargar. Esta parte de Secrets Inherit, acá simplemente le estamos diciendo que los secretos a los que tenga acceso este workflow padre los va a tener también el workflow hijo, ¿cierto? El workflow call. Es simplemente eso. Listo. Ya teniendo pues como esa parte clara, vamos ahorita como con la demo y les vamos a mostrar ya realmente como lo que genera pues todo este código que nosotros acabamos de mostrar. Entonces, nosotros creamos una lambda ahorita. Vamos a tomar esta que ya teníamos. Y esta lambda va a tener este código. Entonces esta lambda es una lambda muy sencilla. Está hecha en Node 14. Simplemente va a tener un index de JavaScript. Y si nosotros probamos esa lambda, él simplemente vamos a configurarlo. Eso que ustedes ven acá, esta interfaz, es lo mismo que ustedes estuvieran haciendo como una petición en la red, una petición en Postman y demás, sino que digamos que es más pragmática. Entonces, yo en el código estoy diciendo que yo voy a recibir un evento, un event.message, y ese event.message se va a procesar después. Entonces, esa API va a tener un message cualquiera. Vamos a configurar prueba UDA actual. Listo. Si yo le doy guardar y si yo la invoco, realmente lo que me va a mostrar es el response con el mensaje que yo tengo ahí. Lo que les comentaba ahorita, ustedes hacen un request y eso va a tener un response. Si yo me voy a la URL, que simplemente el hecho de ir a la URL es un request, él ya me va a mostrar algo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es cambiar ese mensaje y
en la demo vamos a cambiar este código de acá para que este hello people from the undefined cambie y muestre otra cosa. ¿Cómo vamos a actualizar ese código? Con lo que acabamos de mostrar de los workflows de CI/CD. Y ya ahí, dale si quieres, Sebas, para que miremos el CI y tiremos una ejecución ahí cualquiera. Listo. Déjenme compartir. Un segundo. Dispatch. Ok. Listo. Listo. Entonces nosotros estamos en el repositorio. Y aquí no tenemos nuestro código de nuestra lambda, ¿cierto? Y en este pequeño index tenemos pues el mismo código que veíamos en la función lambda que hay por acá, ¿cierto? Es exactamente igual. Hello people from the event message, ¿cierto? Entonces lo que nosotros queremos hacer es llevar una nueva versión de este código, tener un nuevo cambio en el código. Entonces vamos a editar esto un poquito aquí, no sé si dejo esto acá. Repository. Dame un segundo. Que estoy en la cuenta que no es. Recuerden que cuando ustedes tienen acceso a un repositorio en GitHub, un repositorio es público, ustedes van a poder ver el código, pero hay una gran diferencia entre poder ver el código, clonarlo y contribuir a ese código. Eso ya requiere permisos adicionales. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no son contributors, no van a poder ver, por ejemplo, el apartado de settings que nosotros tenemos en donde están los environments y demás, que eso fue lo que le pasó a Sebas ahí. Sí, listo. Aquí ya sí estoy como contribuidor. Entonces, vamos a entrar acá y así podemos editar este código. Entonces aquí cambiamos este event message directamente o Ujú, ponemos algo sí, adicional. Sí, ok. hardcodeémoslo, quitémoslo y hardcodeemos Tenemos esto ahí aquí. uno vea. Listo. Vamos a tener este commit. Aquí. Change message. Y vamos a hacer el commit. Listo. Esto debería disparar. No. Listo. Entonces ya tenemos nuestro cambio aquí, subió a nuestra rama main. Ahora lo que tenemos que hacer es venir aquí a la parte de actions, seleccionar el workflow que nosotros queremos correr, en este caso pues es el CI/CD completo, que es el que está incluyendo ambos, y dispararlo. Nosotros la forma que lo tenemos para dispararlo no es con commits, no es con otra cosa, sino que es una cosa que se llama workflow dispatch. Entonces podemos venir y ejecutarlo bajo demanda, ¿sí? El momento en el que nosotros lo necesitemos. Entonces, aquí vamos a ver Run Workflow y podemos elegir la rama y el ambiente. ¿Sí? Yo creo que sería en Sandbox, ¿cierto? Sí, solo hay acceso a Sandbox. Solo en Sí. Sandbox. Y yo tengo Entonces, le una, damos aquí, seleccionamos la rama, sería Main, es la única, o el tag, en caso de que Espérate, estemos Sebas, dando que tags. creo que Robinson iba a preguntar. Dale, tengo ahí Robinson. una Sí, sí, observación, ¿cierto? Ujú. vale. Pues lo ideal es hacerlo pues con Jeep, desde ahí, desde el local, pues no hacerlo desde arriba Ah, sí, claro. y tener una branch personalizada, ¿cierto? Para no ejecutarlo directamente como en la main o en la tron, ¿cierto? Sería como lo ideal. Sí, sería lo ideal. Que estemos trabajando en nuestras ramas de desarrollo y hacerlo de manera local. Sino que Y pues aquí hacer como, y esperar como hacer una especie de merge sí, un pull para request. tratar de ir depurando lo que voy mezclando, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo un branch y lo depuro. Ahora voy a hacer un merge y si no hay problemas de merge,
pues vuelvo otra vez a compilar. Entonces me voy como muy seguro de la integración de código que estoy haciendo en mi tronco. ¿Es así? Sí, correcto. Listo. O sea, si quieres, Listo. Entonces, dado el comentario en la aclaración, listo. Pues sí, muy válido. O sea, lo ideal sería que fuera local, que fuera una rama adicional y hacer un pull request a esta rama main para no tocar directamente esta rama. Listo. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es darle run workflow y lo que vamos a decir es que listo. Hay un request de run que se mandó correctamente y aquí si vemos, ya se está ejecutando. Entonces este es nuestro workflow. Entonces si entramos acá, vamos a poder encontrar nuestros workflows y los logs. Para ver los logs de qué está pasando y de qué está ejecutando. Por ejemplo aquí, eh, estamos esperando a que nos den un runner y aquí ya salió el runner. Listo. Entonces, cada pasito, digamos que se llama Deploy Stage, Setup AWS Credentials, nos va a mostrar exactamente qué se está haciendo por debajo. Sí, vamos a tener todos estos logs disponibles y nosotros podemos mirar qué pasó, si falló, si funcionó correctamente. Entonces, aquí Deploy Start, Setup de credenciales, listo. Y pues se corrió la lambda y en ese momento ya está ejecutado arriba. Pero revisamos, por ejemplo, tener un poquito más de logs. Cuando hacemos un npm install, vemos que nos va a mostrar cada pasito de lo que está haciendo, qué está instalando, qué no está instalando, si tiene algún error en el build, ¿cierto? En los tests, si tenemos aquí varios tests, aquí está. Aquí no hay ningún test existente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y cada que veamos la ejecución de un pipeline, vamos a ver estos pasitos, por así decirlo, estos logs donde se hace un checkout y un complete. Básicamente, aquí lo que nos está diciendo GitHub es, yo estoy limpiando mi máquina, ¿cierto? Haciendo un cleanup. Demuestren usted, oiga, yo estoy eliminando sus archivos de la máquina que yo le estoy prestando para que no estén disponibles para otro usuario, porque es una máquina que puedo usar yo o puedo usar cualquiera de ustedes de manera aleatoria, para que estés seguro de que nadie más va a ver eso y que nadie más va a usar tus credenciales ni va a usar tus artefactos. Entonces siempre hay un cleanup y un complete job que lo que me dice es, oiga, yo seteé un output que se llama artifact base name y va a tener un valor, ¿sí? Que es el nombre del artefacto que lo voy a utilizar en el otro workflow como entrada, como nos mostraba nuestro Mauricio anteriormente. ¿Sí? Listo, ya tenemos la ejecución. Entonces, si miramos otra vez en este pipeline, tenemos un artefacto nuevo, ¿sí? Un artefacto nuevo que corresponde a esta ejecución. Y acuérdense que hicimos un cambio. Entonces, si venimos aquí a Lambda y actualizamos esta página, aquí deberíamos ver el nuevo cambio. ¿Sí? Está, hello people from the UDA, ¿cierto? Entonces, es así como funciona este tema de integración continua y despliegue continuo. Y vemos que en este caso, con unos pequeños clics aquí, yo estoy mandando una nueva versión de mi API a mi ambiente. En este caso, digamos, es un ambiente productivo. Entonces, si yo le doy aquí al enlace, ya tiene un nuevo mensaje. Ya no es hello people from the undefined, sino que es hello people from the UDA. ¿Cierto? Entonces, ese es a grandes rasgos el laboratorio que teníamos para hoy. Perdón, la demo que teníamos para hoy, de cómo funciona, cómo se integra este GitHub Actions con AWS como es en este caso. Ahí está el enlace para que puedan consultar la Lambda y hacer otras peticiones. No necesariamente es solo con AWS, también puede ser con diferentes nubes, también pueden ser con ambientes on-premises, ¿sí? Todo depende pues de dónde vayamos a desplegar. Pero para el alcance de esta fábrica escuela, pues lo hicimos con AWS. Entonces, si Mauricio, ¿tienes algo un poquito más que agregar? no, yo creo que está re bien así. No sé si tengan preguntas. Ahí les queda el repositorio. Tienen también el link de la Lambda. Ya como gusten disponer ahí del código.
Si no tienen preguntas, yo creo que ya eso sería todo. Listo, ¿no? Listo. Muchas gracias Eh, entonces. Muchísimas Espero gracias que, a todos. Dale. no, que espero que les haya servido bastante. Ahí la idea, muchachos, recuerden que estas iniciativas son buenas por parte de la universidad. La idea es que la academia y la industria vaya de la mano, entonces ojalá les haya servido mucho. La invitación aquí está abierta es para que ustedes prueben, para que realicen ustedes el laboratorio y vayan avanzando pues en temas de nube y vayan teniendo un poquito más de experiencia. No, pues, gracias por el espacio, por permitirnos pues compartir eso con ustedes. Como comenta el compañero Mauricio, sí es muy importante que la industria y la academia vayan muy de la mano. Y no siendo más, muchísimas gracias. Gracias, estén Muchísimas bien. gracias a ustedes, Sebastián y Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias. Sebastián y Mauricio, muchas gracias por ese espacio. Un gusto.